Mario Iván Carratú. Él fue un alto jefe militar en su país, Venezuela. Fue muy cercano a Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Fue jefe de la Casa Militar. Mario Iván, buenas noches, bienvenido, gracias. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Y por otra parte, agradecerte a ti y al equipo de la planta por el trabajo, la dedicación que han expresado para dar a conocer el problema venezolano y apoyar a los venezolanos. Gracias. Desde aquí, en todas partes del mundo. Es nuestro deber. Bueno, la noche en que Chávez, esto fue abril del año 1992, o sea, han pasado 25 años, ¿no? Se dice pronto, pero son 25 años. Tú eras un hombre joven, Chávez asaltó el poder, quiso dar un golpe de Estado. Entraron a la Casa de Gobierno a Miraflores. ¿Tú estabas allí con el presidente Pérez? Sí, sigo siendo joven. Yo estaba en mi casa. Estaba en mi casa acostado. Habíamos llegado de Davos, Suiza. ¿Era tarde? En la noche, a las 10 de la noche. El vuelo bueno, Davos, Suiza, Nueva York, Maiquetía. El vuelo se adelantó 10 minutos. Y en esos 10 minutos, por efecto de suerte, agarró movilizado a todos los que iban a intentar capturar a Pérez en el aeropuerto de Maiquetía. El plan era capturarlo en Maiquetía. Sí, en Maiquetía. Pero él llegó antes y llegó a Miraflores. Llegó a la casona. A la casona. En la casona se fue a su residencia, a sus habitaciones, y ahí también Rodríguez Torres, el que está ahorita por ahí de candidato a presidir la nueva grupo de los centauros en Venezuela con la fiscal. Sí, está crítico con Maduro ahora, sí. Sí, ahora. Y después en Miraflores lo intentaron agarrar, capturar. Y posteriormente hubo una serie de amenazas de muerte, de bombardeo, de cohetes, de tumbar el avión presidencial, secuestrar a sus hijas. Pero digo, cuando ellos entran en Miraflores, ¿tú no estabas ahí todavía? No, yo llego al Palacio, el presidente llega a las 12 de la noche. Yo llego a las 12 y 5 minutos desde mi casa. Él desde la casona. ¿Ellos habían entrado ya a la casona? Sí, habían rodeado la casona. Cuando Pérez sale de la casona, estaba la casona rodeada y Rodríguez Torres ordena que no disparen al carro presidencial. Pero la orden de Chávez era matar a Pérez, ¿no? No, es que si no lo matan, si no lo intentan asesinar en ese momento, él no se iba a dejar agarrar. Él estaba armado con una ametralladora en ese momento. Ah, caramba, con una ametralladora. ¿Y sabía dispararla? Muy bien, disparaba muy bien. ¿Y tú corriste a dónde? Yo salí de mi casa, entré a mi oficina por la parte trasera del palacio y cuando salía al despacho presidencial, entrando al despacho, estaba Alfaro Cero, un senador ya fallecido, y el ministro del Interior. Escuché un ruido afuera, en la parte externa. Cuando salgo a ver que eran 5 tanques Dragón que estaban entrando, ametrallando las paredes y las puertas del palacio. ¿Y hubo muertos, digamos, en el vestíbulo, en la antesala del despacho presidencial? No sé si fueron 7 o así. En el despacho, en la antesala, se llama así, hubo 2 muertos, y en el palacio en general hubo 5 muertos más 30 y pico heridos. ¿Esos 2 muertos en la antesala del despacho de Pérez eran soldados que protegían al presidente? Eran guardias nacionales, paradójicamente. Guardias nacionales. Sí. Que fueron abatidos por los golpistas. Por los golpistas. Por los golpistas, ¿no? Y todos los soldados que tomaron el palacio fueron llevados engañados, porque después que ellos se entregan, yo hablé con los soldados. Sí, eran 215 soldados, hablé con la mayoría. Y ellos me decían a mí que lo habían llevado engañados. No sabían que era un golpe de Estado. No, ellos iban a proteger al presidente. ¿Por qué fracasó el golpe, en poquitas palabras? Por la incapacidad de los oficiales del ejército en manejar las funciones de comando. Todos. O sea, porque los golpistas eran unos torpes. Exactamente. Unos incompetentes. Bueno, Chávez era reprobado en el Estado Mayor. Fue ascendido por secretaría. Nunca fue un alumno destacado, Chávez, ¿no? Un buen deportista, y en las escuelas militares a los buenos deportistas le dan ciertos privilegios. Sí. ¿En qué circunstancias lo conociste? ¿Antes de ese golpe fallido ya lo habías conocido? ¿Lo tenías en el radar? Yo lo conocí cuando estaban presos en el San Carlos, que el presidente Pérez me envió a que verificara cómo estaban los derechos humanos de los presos. Pero se daba la gran vida en la prisión, ¿no? Totalmente. Comparado con lo que son ahora los presos políticos. Totalmente, total y absolutamente. El comandante del penal era parte de la conspiración. Sí, claro. José Vicente, que era un periodista muy conocido y famoso en Venezuela todavía. José Vicente Rangel. Sí. Pero además le llevaban comida exquisita, recibía visitas. Y visitas de muchas mujeres, artistas, de hombres y niños. A ver si los niños disfrazados de soldados, pequeñitos. ¿Y Pérez no tenía a Chávez en el radar peligroso antes del golpe fallido? Porque Pérez era muy intuitivo con los enemigos. No quisiera perder el programa en eso, pero te voy a decir sinceramente, la conspiración militar comienza en el 83.
tanto tiempo antes. Y ellos, sí, eran los notables. No era Chávez, Chávez era estudiante o recién graduado. Pero él particularmente y todos los que se alzaron permanecieron en la Academia Militar durante 12 años. Fueron 12 años formando los golpistas que ahora son generales y han sido los comandantes de la Fuerza Armada en este periodo. Sí, sí, O sea, tal cual. 12 años. Tal cual, tal cual. Pasaron desapercibidos, los perdonaron, lo eligieron, lo financiaron. Y ahora tenemos este problema gravísimo. Chávez, ya siendo dictador, te llamó y quiso que tú colaborases con él. ¿Por qué te negaste? A mí me llamó un periodista de Benpress, jefe de prensa del Palacio pues, de Venezuela, a invitarme a participar en el gobierno como embajador. Y dos generales me llamaron también, en un día que yo estaba cumpliendo años, estaba en un local, un restaurante, se acercó el gerente general, que es parte de la Guardia Presidencial en este momento, y le dijo a mi esposa, yo quiero que el almirante regrese al gobierno. Yo le dije, no. ¿Por qué no? Porque yo no me podía sentar con ellos. Cuando vi que yo no me podía sentar con ellos, cuando ellos llegaron al palacio engañando a los soldados, intentando tomar el poder, asesinando soldados, y después en el cuartel San Carlos ellos tenían una lista en las paredes escritas a mano de todas las personas que ellos iban a fusilar después que llegaran al poder, porque ellos estaban convencidos que ¿Esa llegaban lista al la poder. había escrito Chávez? Ellos, todos. Todos los conjurados. Yo la vi, yo la leí parte de la lista. ¿Estabas en la lista? ¿Yo? Sí. Yo no estaba en la lista porque en ese entonces yo era un militar que ya prácticamente estaba próximo a irme de baja. Claro, claro. Aun cuando el presidente Pérez me dijo que me iba a nombrar ministro de la Defensa. No cumplió. ¿Pérez estaba en la lista? No lo cumplió, sí, claro. Claro. No cumplió, no lo dejaron cumplir, porque los mismos miembros del alto mando militar que estaban en la conspiración bloquearon la opción que yo fuera ministro. ¿Fue un error, te pido respuesta sí o no, de Caldera, amnistiar a Chávez? Estaba en la cooperación. ¿Caldera? Urla Pietri, Rodríguez Corro, Escobar Salón. Estaban en la conspiración contra Carlos Andrés el año 92. Monseñor Pablo Moronta, todos estaban en la cooperación. Caldera veía con simpatía a Chávez. Era un compromiso. Hablaba con él. Pero Caldera sabía que Chávez se iba a convertir en lo que se convirtió. Porque Pérez sí lo sabía, ¿eh? No lo podía saber porque él estaba detenido, creo yo. Pero la combinación sector civil de alto nivel en Venezuela con los rebeldes militares era abierta y conocida, y grabados inclusive. Cuando Caldera lo suelta, Chávez viaja a La Habana, elogia con grandes ditirambos a Fidel, se convierte en ese momento en un peón de Fidel. Bueno, te voy a hacer una confidencia que no le he hecho nunca. El presidente Caldera me destituyó a mí. Yo era director del Instituto de Defensa. ¿Por qué te destituyó? Porque había estado con Pérez. Porque fue el que le echó a perder el golpe a ellos, no a Chávez, a ellos. Entonces, él me destituye y yo le digo al ministro, yo quiero hablar con el presidente. Y el presidente está en la obligación de recibirme. ¿Te recibió? Sí, una hora. ¿Qué le dijiste? Yo estuve una hora en el Palacio hablando con él. ¿Hablaron de Chávez? Yo no hablé de Chávez porque estaba preso, pero le dije, usted estaba en la cooperación. ¿Y él qué dijo? Se quedó callado, no hablaba casi. Para mí fue un gravísimo error. Y al final me dijo, no se preocupe, yo a usted le voy a dar un cargo importante. Me sacó para Washington. ¿No cumplió? Me exilió. No, claro que no. Yo era el segundo militar en Venezuela en ese entonces en antigüedad. O sea, de la cúpula militar, yo era el número 2. Amnistiado Chávez e inmediatamente cooptado, seducido, intelectualmente aprehendido por Fidel Castro, ¿fue un error de Estados Unidos negarle la visa a Chávez? Yo pienso que los Estados Unidos han cometido varios errores con respecto al gobierno de Chávez. Pero ese fue un error importantísimo. Yo recuerdo que yo quería hacerle una entrevista a Chávez. Chávez quería venir a Miami y los gringos no le daban la visa. Y otro error importante fue negarle la entrada a Colombia y negarle la entrada a Panamá. Se fue para Cuba. Exacto. Y le quedó un rencor. Exactamente. Y Fidel, que tenía el objetivo puesto en Venezuela y en América Latina, pero en Venezuela lo agarró como en bandeja de plata. Claro. Y de ahí, bueno... De ahí pasó lo que pasó. Vino todo lo que ocurrió. Pasó lo que pasó. Ahora, ¿a Maduro tú lo has conocido en persona? Sí. ¿En qué circunstancias? Yo tuve 2 entrevistas en Globovisión en ese periodo que posterior a que Chávez llegó al poder. Ya Chávez dictador. Y no entrevistas. Hay un programa que se llama Blanco y Negro, que entrevistaban a 2 personas
uno del gobierno, uno de la oposición. ¿Debatiste con Maduro? Sí, el programa era para hacerlo en 1 hora y se hizo en 9 horas. Hombre, Porque qué paliza para ti. el tipo es tan torpe y mentalmente escaso que cada vez que la periodista nos preguntaba a los dos la misma pregunta, 2 respuestas diferentes, él quería repreguntar y responder después que yo hablaba. Con Maduro, por eso te han salido canas. No. 9 horas con Maduro. No, también por los años. ¿Y cuál fue la impresión que te llevaste de él? La más poderosa impresión. Tú dijiste, ¿este tipo es qué? Este es un brutazo. Es un bruto. Torpe. Torpe en todo el sentido de la palabra. Exacto. No solamente por la escasa capacidad de razonar. Es que es un segundón. Es que el tipo que te lleva el maletín. La manera como se mueve, como agarra el vaso, como respondía, como agarra el micrófono. Sí. Se veía que era un tipo torpe. Pero notaste que era un comunista instruido a diferencia de Chávez, porque Chávez no era un comunista, Chávez era un caudillo. Sí noté que era formado, tenía argumentos comunistas para responder y todo caía en ese argumento comunista, el dominio de las masas, el dominio del nuevo hombre latinoamericano, exacto. Esa cantidad de cosas, y en Venezuela pues no se dieron cuenta. ¿Por qué Chávez eligió a Maduro y no a Cabello? No fue Chávez, fue Fidel Castro. ¿Y por qué Fidel le dijo a Chávez, es Maduro el sucesor? Porque aparentemente era un hombre manejable y, por otra parte, tenía el rechazo de los centauros. Los centauros son los militares de Chávez. Sí, los golpistas del 92. Entre ellos el capitán Cabello. Y refuerzo esto que tú me estás preguntando porque cuando Chávez muere, y lo están haciendo el simulacro de enterrarlo en el Museo Histórico Militar, el que toma el juramento frente al catafalco, al féretro de Chávez, es Rodríguez Torres. Y Rodríguez Torres jura ante ese cadáver que van otra vez al poder. Ese es un acto que casi nadie ha observado. Y después Chávez, antes de eso, disculpa esta parte, antes de eso Chávez, cuando sale hacia Cuba, en el último viaje, como me lo cuenta un militar presente, él llama a Maduro. Fines de 2012. Sí, él llama a Maduro por el brazo y lo trae hacia él y le dice, yo quiero que tú me traigas al gobierno a Rodríguez Torres. Es un hombre muy útil. Rodríguez Torres había hecho carrera en la DICIP durante casi 14 años, 12 años, y torturaba a todos los presos. Claro, Era el que dirigía la tortura. Sí. Inclusive el expediente mío no fue él. Tenemos que ir a la publicidad, pero es interesante lo que has dicho de que los centauros no quieren a Maduro porque Cabello es parte de los centauros. Después de la pausa le voy a preguntar a Mario Iván Caratú si Maduro va a caer pronto y en qué circunstancias. No nos dejen solos ya. Estoy conversando esta noche con Mario Iván Caratú, que está muy bien informado, fue jefe de la Casa Militar con Carlos Andrés. Bueno, la pregunta que mante es, ¿crees que Maduro va a caer pronto? Sin duda que sí. En el año 2014, a mí me hizo una entrevista el ABC de Madrid. Y en esa entrevista yo dije, porque tenía la información fresca del sector militar, del alto mando militar, o de los altos mandos, que Maduro salía por una medida profiláctica, porque no lo aceptaban. Además, lo consideraban una persona impuesta frente a muchos militares que se consideraban con calificaciones para reemplazar a Chávez. ¿Sigues pensando eso? Sí. La voz popular en los cuarteles, aunque sea silenciada por el miedo, porque hay mucho miedo también, es que tienen que sacarlo, tiene que salir. ¿Quiénes crees que lo van a sacar? El ejército. Y los centauros. Porque hay un problema también, hay una situación. Estos centauros quieren recuperar el ideario de Chávez. ¿Y sienten que han perdido el forcejeo de poder con Maduro? Totalmente. Están todos fuera. Los que están en el poder son los generales recién ascendidos. Pero ese grueso que se alzó en el 92 y que hizo gobierno con Chávez durante casi 10 años y que fueron de baja y que perdieron a lo mejor los negocios, una cantidad de cosas, ellos sienten que el ideario de Chávez se perdió en manos de Maduro. Pero entre ellos está Cabello, ¿no? Sí, pero Cabello tiene poder, es el que más tiene poder, pero a la hora de trance no tiene ambiciones de ser presidente ni dirigir ningún... ¿Quién es el jefe de los centauros? Rodríguez Torres. ¿Y Tarek dónde está? Él no es centauro. No, y está siendo observado como un infiltrado sirio peligroso para el país y para ellos mismos los militares. Si cae Maduro, ¿cae Tarek? Claro, absolutamente. Si caen Maduro y Tarek, ¿cae Padrino López? Si cae Maduro, caen todos los civiles que están en el gobierno.
Todos los civiles. Todos los civiles. Todos son leales a Maduro. Sí. Pero también Padrino López, Suárez Churio, Rivero Marcano, Benavides Torres. Todos ellos deben salir y si no salen tienen que irse. Tienen que irse. Porque no tienen espacio para dirigir la Fuerza Armada ni para dirigir el país tampoco. Yo no estoy privilegiando a los militares sobre los civiles, sino que la situación es tan caótica y tan desarticulada que ahí puede pasar cualquier cosa. Pero digamos, si ocurre, y ojalá ocurra, que un grupo de patriotas en el ejército sacan a Maduro y Tarek, ¿quién asume temporalmente el mando, la jefatura del Estado? Con los militares que yo he hablado, ellos no quieren a ningún militar dirigiendo el país. No. Ellos quieren una junta de transición. Una junta de transición donde no estén involucrados los partidos políticos. ¿Quiénes podrían encabezar? ¿Qué notables? Venezolanos que tengan credibilidad pública y una trayectoria pública redundando transparente. Cuando yo estaba en Venezuela, dime un nombre, yo te voy a decir, el tutor de mi tesis, el doctor Carreradama, asesor ahora de María Corina. Y nos dimos a la tarea, él y yo, a buscar a las personas que podían incorporarse a la transición política, que se veía en Teojito, eso fue hace 6 años. Enrique Tejera murió. Eduardo Fernández quiere ser presidente, no quiere ser junta, presidente. Rafael Alfonso, el de Fede Cámara, sí. Me dijo a mí, sí, yo me incorporo en el momento que sea necesario. Podría ser parte de una junta de transición. Sí. La doctora de la Universidad Central, el doctor Artiaga Sánchez. La rectora de la Universidad Central. Sí, es una mujer parece fuerte. Que ella se llama Cecilia García. Cecilia García Aroche. Sí. Es una mujer fuerte. La tengo en el radar. Me encanta. De posiciones. Me gusta mucho más ella que la fiscal Ortega. Claro. La fiscal Ortega no. No, nada, para nada. Esa señora, esa señora, me van a disculpar, esa señora es comunista en vientre. ¿Tanto como comunista, sí? Sí, ella nació en un hogar comunista y viene Es chavista. de ser una señora enfrentada a la democracia, activista, quemando carros, matando policías, mataban muchos policías en Venezuela. No digo que ella, pero... Pero igual ahora ha tenido buen instinto, porque ha visto que se hunde el Titanic y ha saltado, ¿no? Porque en la Marina, en la Armada decimos nosotros, y me disculpan los que me están escuchando, ratas encubiertas. Cuando un barco se hunde, lo primero que tú ves en cubierta son las ratas, suben los roedores, a cubierta. Y también hay un decir, que es el efecto náufrago. Cuando el barco se está hundiendo, todo el mundo se agarra a lo que flote. Ya, claro, no importa quién sea. Exacto. Penezuela está transitando en un periodo... Efecto náufrago. Sí, efecto náufrago. Ahora, no has mencionado a Julio Borges. ¿Él podría ser parte de la Junta Transitoria? No, mucho rechazo en el sector militar. Hay un problema que... Pero es presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional. Sí, pero acuérdate que es un momento de ruptura. Ya. Bueno, no que te acuerdes. Estamos viviendo un momento de ruptura. Y en ese momento de ruptura quieren que haya personas civiles de credibilidad. ¿Qué ocurre? Hay muchos oficiales que han sido denunciados acusando a Borges. Y los militares lo saben. ¿Qué haría esa Junta de Transición una vez que remueve, desaloja del poder a Maduro, Tarek y a todos los generalotes corruptos ladrones? ¿Los mete en la cárcel? ¿Los deja ir al exilio? Mi recomendación que le he dado yo a algunos de ellos, que me han preguntado por el tiempo que tengo yo metido en este circo. Sí. Yo le he dicho a ellos, a todos los generales, juicio, no prisión, juicio. Sí. Un debido proceso, sí, con debido abogado, proceso, defensor, ¿cómo es? rendición de cuentas, degradación pública y expulsado de la Fuerza Armada. ¿Degradación por qué? Porque no pueden irse de la Fuerza Armada ganando el sueldo de general. Se van de la Fuerza Armada con el sueldo de cabo, sargento o marinero. Ahora, eso es ejemplarizante para toda América Latina. Este escenario que tú describes, que sería formidable, ¿no? Que el ejército sacara a Maduro, ¿crees que ocurre antes del 30 de julio o después? Después. Eso no va a ocurrir ahorita en algún momento de agosto, septiembre. Sí, o antes de diciembre. Pero este momento que estamos viviendo del plebiscito es una maniobra política importante. Pero la de la oposición. Sí, pero para legitimarla, ¿cómo hacemos? O cuando el gobierno diga, salgan las turbas a la calle, así como se metieron en el Congreso, empiecen a dispararle a la gente, ¿cómo legitima? ¿Quién lo lleva al orden? Es un Tienen que ser los militares. Ya, pero entonces, y aquí viene mi pregunta, si los militares, el ejército finalmente, deciden sacar a Maduro,
¿No hay el riesgo de que las calles sean tomadas por la guardia de Maduro, por No. los colectivos, o el poder de fuego del ejército simplemente acaba con hay ellos? una ecuación que es importante manejar en el sector, desde el punto de vista militar. No lo puedo asegurar, pero es lo que yo pienso y lo que yo creo que puede ocurrir. Cuando se caiga Maduro, o se caiga alguno de los que está cerca, Sí, las fuerzas además se voltean inmediatamente, todas, todas, incluyendo la guardia. incluyendo a la Sí, guardia. yo también creo lo mismo. Entonces No, y los resulta... colectivos tampoco salen a pasear, te aseguro. No. Entonces va a haber una situación de conflicto silente, sí. donde el poder militar tiene que estar dirigido por un sector civil que tenga autoridad Sí. sobre los militares. Credibilidad moral. Exactamente. Y solidez. Pero ningún militar en la Junta, ¿verdad? Yo creo que puede haber un militar activo o uno retirado. Yo tengo uno que yo he trabajado con él y he hablado mucho con él. Que Mejor es no diga su nombre, No ¿no? lo voy a decir, no lo voy a decir. Sí, si está allá, no diga su nombre. Pero mucha gente lo critica, pero tú necesitas una persona que dentro del sector militar tenga autoridad y tenga Absolutamente. credibilidad. Es que Porque si pones a cualquier monigote, a cualquier generalote, No. Y la oposición cuando dice, no, los militares que no entren en la foto, se equivoca. ese es un error. Tremendo. Error. Vuelve pronto, por favor, que no me queda tiempo. Eres un gran venezolano, eres Bueno. un gran patriota. Gracias. Yo conocí a Carlos Andrés Pérez, celebro que haya sido su amigo leal hasta el final. Gracias por la invitación. Gracias, Mario Nuevamente, Iván Carratú. Gracias. saludo a la audiencia y Agradezco profundamente y de corazón a todas las personas que han venido hoy viernes al estudio. No les puedo dar regalos, pero sí les ofrezco siempre mi espíritu, mi palabra y... yo no hablé de Chávez porque estaba preso, pero le dije, usted estaba en la cooperación. ¿Y él qué dijo? Se quedó callado, no hablaba casi. Para mí fue Y un al fi- gravísimo error. Y al final me dijo, no se preocupe, yo a usted le voy a dar un cargo importante. Me sacó para Washington. No cumplió. Me exiló. No, claro que no. Yo era el segundo militar en Venezuela en ese entonces en antigüedad. O sea, de la cúpula militar, yo era el número 2. Amnistiado Chávez e inmediatamente cooptado, seducido, intelectualmente aprehendido por Fidel Castro, ¿fue un error de Estados Unidos negarle la visa a Chávez? Yo pienso que los Estados Unidos han cometido varios errores con respecto al gobierno de Chávez. Pero ese fue un Ese error fue importantísimo. Yo recuerdo que yo quería hacerle una entrevista a Chávez. Chávez quería venir a Miami y los gringos no le daban la visa. Y otro error importante fue negarle la entrada a Colombia y negarle la entrada a Panamá. Se fue para Cuba. Exacto. Y le quedó un rencor. Exactamente. Y Fidel, que tenía el objetivo puesto en Venezuela y en América Latina, pero en Venezuela Lo tenía clarísimo. lo agarró como Claro. en bandeja de plata. Claro. Y de ahí, bueno, De ahí pasó lo que pasó. vino todo lo que ocurrió. Pasó lo que pasó. Ahora, ¿a Maduro tú lo has conocido en persona? Sí. ¿En qué Yo circunstancias? tuve 2 entrevistas en Globovisión en ese periodo que posterior a que Chávez llegó al poder. Ya Chávez, dictador. Y no entrevista. Hay un programa que se llama Blanco y Negro, que entrevistaban a 2 personas, uno del gobierno y uno de la oposición. ¿Debatiste con Maduro? Sí, el programa era para hacerlo en 1 hora y se hizo en 9 horas. Hombre, Porque qué paliza para ti. el tipo es tan torpe y mentalmente escaso que cada vez que la periodista nos preguntaba a los 2 la misma pregunta, 2 respuestas diferentes, él quería repreguntar y responder después 9 que yo horas hablaba. con Maduro, por eso te han salido canas. No, 9 horas con Maduro. no, también por los años. ¿Y cuál fue la impresión que te llevaste de él? La más poderosa impresión. Tú dijiste, ¿este tipo es qué? Este es un brutazo. Es un bruto. Torpe. Sí. Torpe en todo el sentido de la palabra, Exacto. no solamente por la escasa capacidad de razonar. Es que es un segundón. Es que es el tipo que te lleva el maletín. La manera como se mueve, como agarra el vaso, como respondía, como agarra el micrófono. Sí. Se veía que era un tipo torpe. Pero notaste que era un comunista instruido a diferencia de Chávez, porque Chávez no era un comunista, Chávez era un caudillo. Sí noté que era formado, tenía argumentos comunistas Sí. para responder y todo caía en ese argumento comunista, el dominio de las masas, el dominio del nuevo Sí. hombre latinoamericano, Exacto. esa cantidad de cosas. Y en Venezuela pues no se dieron cuenta. ¿Por qué Chávez eligió a Maduro y no a Cabello? No fue Chávez, fue Fidel Castro. ¿Y por qué Fidel le dijo a Chávez, es Maduro el sucesor? Porque aparentemente era un hombre manejable y, por otra parte, tenía el rechazo de los centauros. Los centauros son los militares de Chávez. Sí, los golpistas Los del golpistas de 92. Chávez. Entre ellos el capitán Cabello. Y refuerzo esto que tú me estás preguntando porque cuando Chávez muere,
y lo están haciendo el simulacro de enterrarlo en el Museo Histórico Militar. El que tome el juramento frente al catafalco, al féretro de Chávez, es Rodríguez Torres. Y Rodríguez Torres jura ante ese cadáver que van otra vez al poder. Ese es un acto que casi nadie ha observado. Y después Chávez, antes de eso, disculpa esta parte, antes de eso Chávez, cuando sale hacia Cuba, en el último viaje, como me lo cuenta un militar presente, él llama a Maduro. Fines de 2012. Sí, él llama a Maduro por el brazo y lo trae hacia él y le dice: yo quiero que tú me traigas al gobierno a Rodríguez Torres. Es un hombre muy útil. Rodríguez Torres había hecho carrera en la DICIP durante casi 14 años, o 12 años, y torturaba a todos los presos. Claro, Era el que dirigía la tortura. Sí. Inclusive el expediente mío no fue él. Tenemos que ir a la publicidad, pero es interesante lo que has dicho de que los centauros no quieren a Maduro porque Cabello es parte de los centauros. Después de la pausa le voy a preguntar a Mario Iván Carratú si Maduro va a caer pronto y en qué circunstancias. No nos dejen solos ya. Estoy conversando esta noche con Mario Iván Carratú, que está muy bien informado, fue jefe de la Casa Militar con Carlos Andrés. Bueno, la pregunta que mante es: ¿crees que Maduro va a caer pronto? Sin duda que sí. En el año 2014, a mí me hizo una entrevista el ABC de Madrid. Y en esa entrevista yo dije, porque tenía la información fresca del sector militar, del alto mando militar, o de los altos mandos, que Maduro salía por una medida profiláctica, porque no lo aceptaban. Además, lo consideraban una persona impuesta frente a muchos militares que se consideraban con calificaciones para reemplazar a Chávez. ¿Sigues pensando eso? Sí. La voz popular en los cuarteles, aunque sea silenciada por el miedo, porque hay mucho miedo también, es que tienen que sacarlo, tiene que salir. ¿Quiénes crees que lo van a sacar? El ejército. Y los centauros. Porque hay un problema también, hay una situación. Estos centauros quieren recuperar el ideario de Chávez. Y si Mario Iván Carratú, él fue un alto jefe militar en su país, Venezuela, fue muy cercano a Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, fue jefe de la Casa Militar. Mario Iván, buenas noches, bienvenido, gracias. Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Y por otra parte, agradecerte a ti y al equipo de la planta por el trabajo, la dedicación que han expresado para dar a conocer el problema venezolano y apoyar a los venezolanos. Gracias. Desde aquí, en todas partes del mundo. Es nuestro deber. Bueno, la noche en que Chávez, esto fue abril del año 1992, o sea, han pasado 25 años, ¿no? Se dice pronto, pero son 25 años. Tú eras un hombre joven, Chávez asaltó el poder, quiso dar un golpe de Estado. Entraron a la Casa de Gobierno a Miraflores. ¿Tú estabas allí con el presidente Pérez? Sí, sigo siendo joven. Yo estaba en mi casa. Estaba en mi casa acostado. Habíamos llegado de Davos, Suiza. ¿Era tarde? En la noche, a las 10 de la noche. El vuelo Davos, Suiza, Nueva York, Maiquetía. El vuelo se adelantó 10 minutos. Y en esos 10 minutos, por efecto de suerte, agarró movilizado a todos los que iban a intentar capturar a Pérez en el aeropuerto de Maiquetía. El plan era capturarlo en Maiquetía. Sí, en Maiquetía. Pero él llegó antes y llegó a Miraflores. Llegó a la casona. A la casona. En la casona se fue a su residencia, a sus habitaciones, y ahí también Rodríguez Torres, el que está ahorita por ahí de candidato a presidir la nueva grupo de los centauros en Venezuela con la fiscal. Sí, está crítico con Maduro ahora, sí. Sí, ahora. Y después en Miraflores lo intentaron agarrar, capturar. Y posteriormente hubo una serie de amenazas de muerte, de bombardeo, de cohetes, de tumbar el avión presidencial, secuestrar a sus hijas. Pero digo, cuando ellos entran en Miraflores, ¿tú no estabas ahí todavía? No, yo llego al Palacio, el presidente llega a las 12 de la noche. Yo llego a las 12:05 desde mi casa, él desde la casona. ¿Ellos habían entrado ya a la casona? Sí, habían rodeado la casona. Cuando Pérez sale de la casona, está la casona rodeada y Rodríguez Torres ordena que no disparen al carro presidencial. Pero la orden de Chávez era matar a Pérez, ¿no? No, es que si no lo matan, o sea, si no lo intentan asesinar en ese momento, él no se iba a dejar agarrar. Él estaba armado con una ametralladora en ese momento. Ah, caramba, con una ametralladora. ¿Y sabía dispararla? Muy bien, disparaba muy bien. ¿Y tú corriste a dónde? Yo salí de mi casa, entré a mi oficina por la parte trasera del palacio
y cuando salía al despacho presidencial, entrando al despacho, estaba Alfaro Usero, un senador ya fallecido, y el ministro del Interior. Escuché un ruido afuera, en la parte externa. Cuando salgo a ver que eran 5 tanques, me llamó un periodista de Benpress, jefe de prensa del Palacio pues, de Venezuela, a invitarme a participar en el gobierno como embajador. Y 2 generales me llamaron también, en un día que yo estaba cumpliendo años, estaba en un local, un restaurante, se acercó el gerente general, que es parte de la Guardia Presidencial en este momento, y le dijo a mi esposa: yo quiero que el almirante regrese al gobierno. Yo le dije: no. ¿Por qué no? Porque yo no me podía sentar con ellos. Cuando vi que yo no me podía sentar con ellos, cuando ellos llegaron al palacio engañando a los soldados, intentando tomar el poder, asesinando soldados, y después en el cuartel San Carlos ellos tenían una lista en las paredes escritas a mano de todas las personas que ellos iban a fusilar después que llegaran al poder, porque ellos estaban convencidos que llegaban. ¿Esa lista la había escrito Chávez? Ellos, todos. Todos los conjurados. Yo la vi, yo leí parte de la lista. ¿Estabas en la lista? ¿Yo? Sí. Yo no estaba en la lista porque en ese entonces yo era un militar que ya prácticamente estaba próximo a irme de baja. Claro, claro. Aun cuando el presidente Pérez me dijo que me iba a nombrar ministro de la Defensa. No cumplió. ¿Pérez estaba en la lista? No lo cumplió, sí, claro. No cumplió, no lo dejaron cumplir, porque los mismos miembros del alto mando militar que estaban en la conspiración bloquearon la opción que yo fuera ministro. ¿Fue un error, te pido respuesta sí o no, de Caldera, amnistiar a Chávez? Estaba en la conspiración. ¿Caldera? Urla Pietri, Rodríguez Corro, Escobar Salón. Estaban en la conspiración contra Carlos Andrés en el año 92. Monseñor Pablo Moronta, todos estaban en la cooperación. Caldera veía con simpatía a Chávez. Era un compromiso. Hablaba con él. Pero Caldera sabía que Chávez se iba a convertir en lo que se convirtió. Porque Pérez sí lo sabía, ¿eh? No lo podía saber porque él estaba detenido, creo yo. Pero la combinación sector civil de alto nivel en Venezuela con los rebeldes militares era abierta y conocida, y grabados inclusive. Cuando Caldera lo suelta, Chávez viaja a La Habana, elogia con grandes ditirambos a Fidel, se convierte en ese momento en un peón de Fidel. Bueno, te voy a hacer una confidencia que no le he hecho nunca. El presidente Caldera me destituyó a mí. Yo era director del Instituto de Defensa. ¿Por qué te destituyó? Porque había estado con Pérez. Porque fue el que le echó a perder el golpe a ellos, no a Chávez, a ellos. Entonces, él me destituye y yo le digo al ministro: yo quiero hablar con el presidente. Y el presidente está en la obligación de recibirme. ¿Te recibió? Sí, 1 hora. ¿Qué le dijiste? Yo estuve 1 hora en el Palacio hablando con él. ¿Hablaron de Chávez? Dragón, que estaba entrando, ametrallando las paredes y las puertas del Palacio. ¿Y hubo muertos, digamos, en el vestíbulo, en la antesala del despacho presidencial? No sé si fueron 7 o así. En el despacho, en la antesala, se llama así, hubo 2 muertos, y en el Palacio en general hubo 5 muertos más 30 y pico heridos. ¿Esos 2 muertos en la antesala del despacho de Pérez eran soldados que protegían al presidente? Eran guardias nacionales, paradójicamente. Guardias nacionales, sí, que fueron abatidos por los golpistas. Por los golpistas. Y ¿no? todos los soldados que tomaron el Palacio fueron llevados engañados, porque después que ellos se entregan, yo hablé con los soldados. Sí, eran 215 soldados, hablé con la mayoría. Y ellos me decían a mí que lo habían llevado engañados. No sabían que era un golpe de Estado. No, ellos iban a proteger al presidente. ¿Por qué fracasó el golpe, en poquitas palabras? Por la incapacidad de los oficiales del ejército de manejar las funciones de comando. Todos. O sea, porque los golpistas eran unos torpes. Exactamente. Unos incompetentes. Bueno, Chávez era reprobado en el Estado Mayor. Fue ascendido por secretaría. Nunca fue un alumno destacado Chávez, ¿no? Un buen deportista, y en las escuelas militares a los buenos deportistas le dan ciertos privilegios. Sí. ¿En qué circunstancias lo conociste? ¿Antes de ese golpe fallido ya lo habías conocido? ¿Lo tenías en el radar? Yo lo conocí cuando estaban presos en el San Carlos, que el presidente Pérez me envió a que verificara cómo estaban los derechos humanos de los presos. Pero se daba la gran vida en la prisión, ¿no? Totalmente. Comparado con lo que son ahora los presos políticos. Totalmente, absolutamente. El comandante del penal era parte de la conspiración. Sí, claro. José Vicente, que era un periodista muy conocido y famoso en Venezuela todavía. José Vicente Rangel. Sí. Pero además le llevaban comida exquisita, recibía visitas. Y visitas de muchas mujeres, artistas, y hombres y niños. A ver si Leopoldo Los niños disfrazados de soldados, pequeñitos.
¿Y Pérez no tenía a Chávez en el radar peligroso antes del golpe fallido? Porque Pérez era muy intuitivo con los enemigos. No quisiera perder el programa en eso, pero te voy a decir sinceramente, la conspiración militar comienza en el 83. Tanto tiempo antes. Y ellos, sí, eran los notables. No era Chávez, Chávez era estudiante o recién graduado. Pero él particularmente y todos los que se alzaron permanecieron en la Academia Militar durante 12 años. Fueron 12 años formando los golpistas que ahora son generales y han sido los comandantes de la Fuerza Armada en este periodo. Sí, sí, o sea, 12 años. Tal cual, tal cual. Pasaron desapercibidos, los perdonaron, los eligieron, los financiaron. Ahora tenemos este problema gravísimo. Chávez, ya siendo dictador, te llamó y quiso que tú colaborases con él. ¿Por qué te negaste?